En esta sesión hablaremos de la secuencia de Fibonacci y de por qué es tan importante en el trading. Una de las habilidades más importantes que debe desarrollar un trader es entender conceptos matemáticos. Y es que no podemos nosotros pretender ganar dinero si no tenemos una gestión de riesgo, si no sabemos cómo se mueven los precios en el gráfico, cómo poder interactuar con las diferentes temporalidades. Todo eso son números implícitos en los gráficos. Por lo tanto, una herramienta que es muy útil para que tú entiendas de manera visual y puedas predecir grandes movimientos es entendiendo los ratios de Fibonacci. Pero ¿quién fue Leonardo Fibonacci? Fue un matemático nacido en Pisa, Italia, entre el año 1170 y murió en el 1240. Son en realidad edades aproximadas, son años aproximados porque nadie sabe con exactitud, pero digamos que el hombre vivió aproximadamente unos 70 años en los cuales hizo grandes desarrollos en las matemáticas, pero de los más relevantes que él tuvo fue la introducción del sistema hindú-arábico en Europa. Este sistema hindú, más que todo, es el que introduce el número 0 por primera vez, porque recuerden que en la antigüedad se utilizaban muchos los números romanos, pero Leonardo Fibonacci sacó un compendio, un manual donde explicó por qué eran tan importantes la introducción de estos números hindú-arábicos que comienzan con el número 0 y luego continúa con el número 1. Pero por primera vez, él cuando se puso a analizar estos números, logró desarrollar la secuencia de Fibonacci, que no es más que unos números que se van desarrollando cuando sumamos los dos números anteriores. Entonces podemos desarrollar una secuencia hasta el infinito solamente partiendo del 0 y del 1. El siguiente número, ¿cuál sería? 1 más 0 sería 1. Luego tendríamos el siguiente número que sería 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 13, y así va continuando la secuencia, pero vamos a llegar hasta cierto número para demostrarles la importancia de cómo a partir de esta secuencia se fueron desarrollando esos ratios de Fibonacci, que son los que utilizamos nosotros en nuestro gráfico de trading. Entonces tenemos después que sigue el número 21, después seguiría el número 34, 55, tenemos el número 89 y el 144. Ok, dejémoslo hasta aquí y esto continúa hasta el infinito. Pero lo interesante es que si nosotros partimos de la división de cualquier número de Fibonacci entre su número anterior, vamos a poner el caso de estos dos últimos porque se descubrió que entre mayor sea el número, la magnitud de estos números, nosotros podemos tener esta división 144 sobre 89 nos va a dar un número aproximadamente 1.6, 17 algo. A medida de que estos números se van haciendo más grandes, este número va tendiendo a un número que es aproximadamente igual a 1.618. No voy a profundizar tanto en el concepto, pero digamos, este número 1.618 es el número más divino que existe en el universo, ¿sí? Le llaman la proporción divina, que se conoce como el número Phi, y se representa con la letra griega. Pero este número 1.618 tiene una característica que muchos matemáticos han comenzado a explorar, pero no nos interesa a nosotros. Pero en resumidas cuentas, este número lo vas a encontrar mucho en ratios de Fibonacci que utilizamos nosotros en el trading. Cuando nosotros hacemos lo contrario, es decir, que tomamos, porque sé que coger es una palabra vulgar en otros países,
tomamos lo contrario, o sea, la inversa, 89 entre 144 nos va a dar 0.618. Este 0.618 no es más que la inversa de este que está acá, es decir, estamos cogiendo números al revés, es 1 sobre 1.618. ¿Qué nos va a dar esto? 0.618. Estos son ratios de Fibonacci muy interesantes y se conoce también como el número de oro. En inglés sería el Golden Ratio. Ponerlo color azul. Muchos preguntarán, pero este ya se volvió gringo que todo lo quiere decir en inglés. En realidad toda la metodología que yo he estudiado ha sido con literatura en inglés, pero sin embargo es el número dorado, el número de oro, y este número phi es muy importante en la naturaleza porque se ha descubierto que es el único número tiene una gran cantidad de locuras que los matemáticos se han quedado atónitos, y es un número irracional. Este número que está aquí es un número irracional. Es decir, este es un número que tiende al infinito, es decir, va a tener decimales que nunca van a tener fin, nunca se termina. En una ocasión escuché a una trader dando una conferencia diciendo de que los mercados financieros son irracionales, de que, sí, eso lo había aprendido ella de su mentor. A medida que yo fui desarrollando mi metodología, puedo decir que lo único irracional que tiene el gráfico de Bitcoin, cualquier gráfico que tú veas, es el número phi. Porque los mercados financieros no pueden ser irracionales, porque si fueran tan irracionales no habría manera de predecirlos. Entonces, nos hemos dado cuenta que cuando utilizamos estos ratios con las extensiones y el retroceso de Fibonacci, es muy fácil que el precio pueda seguir el movimiento que nosotros logramos anticipar. Entonces, sí, el mercado actúa de una manera racional, y nos hemos dado cuenta de que este número phi se encuentra en el universo, en la naturaleza, en muchas maneras, y si quieren de pronto ustedes ahondar más en el tema, les voy a recomendar unos videos aquí abajo en la descripción, y se darán cuenta de que este número, de hecho, los números de la secuencia de Fibonacci se encuentran en el conteo de los pétalos de algunas flores, de algunas rosas, más que todo de las daisies. El número Fibonacci se encuentra en las espirales, que también tiene un caracol. Se encuentra el número de Fibonacci repetido, el número de secciones, ya sea el 3, el 5, etcétera, etcétera. Entonces, estos números Fibonacci tienen un misterio que aún muchos matemáticos no han logrado resolver, pero en resumidas cuentas lo que nos interesa a nosotros es que es un número mágico, un número que nos va a dar nosotros muchas nociones de hacia dónde se mueve el precio, y vamos a explicarle a lo que me estoy refiriendo. Cuando nosotros tenemos la acción del precio en un gráfico, supongamos que este es un gráfico de 5 minutos, puede ser también en cualquier temporalidad, no necesariamente 5 minutos, pero saben que toda la estrategia que estamos desarrollando en este canal está enfocada en el gráfico de 5 minutos. La puede replicar en cualquier otra temporalidad sin ningún problema, y esa es una gran ventaja que tenemos nosotros con los gráficos, de que tienen una fractalidad. No sé si han escuchado ese término anteriormente, que los mercados financieros tienen el concepto de fractalidad. ¿Qué es la fractalidad? La fractalidad es que algo que ocurre en una escala grande se replica en una escala pequeña. Por eso Fibonacci nos ha deslumbrado de tal manera, porque el universo, los físicos, los astrónomos, al estudiar el espacio, descubrieron que las matemáticas se aplican también para objetos, entidades que están afuera de nuestro entorno, de nuestro planeta. Y eso pues nos demuestra de que el lenguaje del universo está escrito con el lenguaje de las matemáticas. Pero la fractalidad en el trading nos indica de que algo que tú aplicas en una temporalidad diaria, semanal, mensual, etcétera, lo puedes aplicar también en el gráfico de 5 minutos, el de 1 minuto, de 15, en cualquiera. Se replica, y eso es algo maravilloso.
Y si nosotros podemos jugar con ese concepto, vamos a hacer unos pronósticos increíbles. Y voy a estar dándole ejemplos en otros videos donde yo utilizo también el análisis del gráfico diario y el gráfico de 5 minutos, y me valgo del gráfico diario también para hacer esas proyecciones de los movimientos grandes, pero tomo las entradas en el gráfico de 5 minutos. De hecho, puedes también verificar el gráfico de 1 minuto y te darás cuenta de que todo actúa de manera fractal, y eso es algo maravilloso. Pero en este caso, tomando cualquier gráfico de 5 minutos, supongamos, vamos nosotros a hacer la extensión de los retrocesos de Fibonacci, que es el indicador que ya hablamos en el video anterior. Supongamos que vamos a trazar las extensiones desde aquí. Yo le llamo donde comienzo el F1 y el F0. Ya se darán cuenta por qué. Porque cuando nosotros extendemos el indicador de arriba hacia abajo, es porque estamos nosotros asumiendo de que el precio va a caer, de que el precio va a ir hacia abajo. Entonces, el punto número 1 iría hacia arriba y el punto 0 iría hacia abajo. Quiere decir entonces que si nosotros pues trazamos esas extensiones, ese indicador del que ya hablamos, pues nos encontramos con que vamos a tener una línea 1 y vamos a tener también una línea 0. Esta línea casi no la... Yo en el indicador se dieron cuenta que no la tengo proyectada, pero sin embargo, a manera de este ejemplo, vamos a ponerla. Entonces, quiere decir que cuando nosotros trazamos este indicador, se van formando otra serie de líneas. Y también tenemos otra más acá abajo, que son los targets. Esas líneas en realidad están relacionadas con esos rayos de Fibonacci, pero el principal, el que más nos interesa, sería la zona áurea de las que le hablé, que yo le llamo la Z sub A, zona áurea. Y esta zona áurea en realidad está dada por los siguientes niveles. Está dada por el nivel 0.618, 0.5. Ahora nos encontramos con que este 0.618 saben que viene de las relaciones que ya les expliqué anteriormente. Es la inversión del número áureo, del número phi. 0.786, esta sería la 0.382, y acá tenemos los posibles targets a los que puede llegar el precio, que tendríamos el menos 0.23, tenemos el menos 0.75 y tenemos también el menos 1.2. Ya les había mostrado que también tenemos si la tendencia es muy fuerte, si el movimiento es poderoso, podemos tener incluso otras líneas más a las que puede llegar el precio, y siempre lo va a tocar. Tendríamos la menos 1.618 o la menos 2.618, etcétera, etcétera. Puede llegar hasta el menos 5.618, que digamos que son los ratios que tengo ya preestablecidos en mi indicador. Entonces, fíjense, estos números, ¿a qué se les parecen? Todos estos números que están acá son números de los ratios de Fibonacci. Ahora, este 0.382, ¿de dónde salió? De la secuencia de Fibonacci. Ya lo dividimos entre un número con respecto al otro, sino que vamos a dividir, nos saltamos un número con respecto al otro. No es tan relevante, pero todos estos valores salen de esa secuencia de Fibonacci, y eso es muy interesante y es muy poderoso. Pero entonces, lo que nos interesa en el trading es tener en cuenta, y es lo misterioso del método que he desarrollado, y es que cuando nosotros tenemos un swing high
y un swing low. Es decir, el precio aquí puede venir en una subida, puede hacer esto, pero identificamos un swing low reciente y el swing high. Y si el precio comienza a hacer un movimiento aquí en esta zona áurea, este movimiento en la zona áurea puede ser de diferentes tipos. Ya después se los ilustraré con más claridad, pero puede ser una vela de reversión fuerte, puede ser un patrón de vela envolvente, que lo vamos a mirar con más detalle, o puede ser un tight trading range. O sea, un tight trading range es que tenemos que el precio, las velas se mueven en un rango muy apretado. Sí, aquí dentro de este rango apretado se le llama tight trading range, como rango apretado de trading. Pues cuando vemos que el movimiento actúa en esta zona áurea, en esta zona de Fibonacci entre el 0.618 y el 0.5, el precio siempre, por lo menos, va a hacer un movimiento que va a llegar al primer target, que sería el menos 0.3. Y si el movimiento es tan fuerte, se va a mover, va a llegar al 0.75, va a llegar al menos 1.2 y de ahí va brincando. Pero lo interesante es que por lo menos va a tocar aquí el menos 0.23. Y déjenme decirles de que calcular un movimiento que llegue entre aquí y acá es una gran ventaja, porque muchas veces este movimiento es de más del 1%. Es mayor al 1%. Y con un movimiento mayor al 1%, por ejemplo, en las criptomonedas haciendo un 100x, tendríamos ya una ganancia del 100% de nuestro movimiento. Entonces, esta es la maravilla de utilizar Fibonacci y es la aplicación del indicador que estamos utilizando aquí en este masterclass. Lo quiero dejar hasta aquí, no quiero acumular tanta información, pero es importante de que tengamos estos conceptos matemáticos claros para seguir avanzando. Muchas gracias.